clase de Pedagogía del Profesorado en Ciencias de la Religión de la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino, sede Buenos Aires, CEOP. En la clase de hoy vamos a continuar con este abordaje histórico que hemos iniciado la clase pasada, donde hemos intentado ver lo relativo a la enseñanza en la antigüedad, fundamentalmente lo que es la paideia clásica, y haremos un salto histórico al siguiente periodo, que es la educación medieval. La educación medieval, con sus particularidades y con su aspecto tan amplio, porque cuando hablamos de educación medieval abarcamos casi 1000 años de historia y por lo tanto tenemos ahí una variedad de visiones y de perspectivas muy amplias que tenemos que tener en cuenta. Nos proponemos 3 objetivos en esta clase, que son reconocer los aspectos sociales de la historia de la educación, en particular el escenario económico, político e ideológico. Consideramos que la educación siempre, de alguna manera, es el reflejo de una sociedad, de una cultura, de determinadas ideas, por lo tanto, entender ese contexto nos parece importante. Identificar la reconfiguración y la sistematización del saber elaborado, entender cómo se sistematizaba y cómo se reelaboraba el conocimiento en esta parte de la historia, y ver los modos, medios y destinatarios en la transmisión y distribución de ese saber. O sea, cuáles son los métodos que te usaban, quiénes eran aquellos que transmitían el saber, quienes se dedicaban a lo que hoy podríamos llamar la docencia, y además quiénes eran los destinatarios, quiénes podían acceder a esos conocimientos. Bien, entonces, un poco esta es la propuesta amplia para la clase de hoy. Van a ir viendo que en el PowerPoint, que yo se los voy a compartir después, hay mucha información que yo voy a ir tratando de ir comentando, explicando a medida que van pasando las diapositivas. En primer lugar, me gustaría mostrar un poco el contexto espacial y temporal en el cual se va a desarrollar la clase de hoy, que estudiaremos en la clase de hoy. Vemos entonces que existe como una división de lo que podemos llamar Edad Media, en principio en 2 etapas, lo que se llama la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. La Alta Edad Media tiene a su vez una división, que es la etapa merovingia y la Baja Edad Media fundamentalmente está caracterizada por el feudalismo. En general consideramos todo el periodo de la Edad Media, desde el siglo IV después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, hasta el siglo XIV, después de Cristo obviamente, con la caída del Imperio Romano de Oriente. Vemos también manifestaciones económicas, culturales, como por ejemplo la economía rural, como algo que se sostiene a lo largo de toda la Edad Media, pero que en la Baja Edad Media la economía rural se le agrega a la economía urbana por este proceso de reurbanización. Esto va a ser importante para la educación porque vamos a ver cómo este traslado de la población desde la ruralidad a la urbanidad, bueno, va a influir también en el modo en que se llevaba adelante la educación. Como contexto sociocultural, vamos a presentar lo que se denominó el feudalismo, que fue una forma de organización social, tal vez la más común durante todo este periodo, y que por lo tanto nos parece importante explicarla y mostrarla.
El feudalismo era un modo de producción que estaba centrado en la posesión de la tierra, ¿sí? El que tenía la tierra era el que de alguna manera detentaba el poder. El feudo era la parcela de tierra que era propiedad de un noble, que la recibía a su vez de un noble mayor, de alguien con más jerarquía, y en esa jerarquía era el rey el que estaba en la cima y aquel que otorgaba estas parcelas a estos feudos, a los nobles que después la podían a su vez entregar y hacer producir. Eh, de hecho, el pacto que hacían con el rey es que aquellos a quien se les entregaba la tierra se comprometían a hacerla producir, a que no sea una tierra estéril, sino que sea una tierra productiva, y además a colaborar con la defensa de esa tierra. El rey de esa manera se garantizaba también tener como una especie de ejército que le ayudara a defender la tierra de cualquier avance extranjero. El campesino siervo de la gleba, el nombre que se les daba, eran los últimos en el escalafón, que eran los productores inmediatos que estaban en relación de vasallaje con el señor feudal y que debían trabajar la tierra, digamos, se comprometían a trabajar la tierra. Se fragmenta el poder del rey y su soberanía y pasa a depender en ambos aspectos de otros señores, por eso se habla de relación de vasallaje, como decía recién. Bien, esto como para tener un panorama de lo que era el feudalismo, que ustedes ya lo conocen, pero viene bien repasarlo un poquito. En cuanto a la organización espacial y económica, tenemos que atender a tres grandes aspectos. En primer lugar, como decíamos, el feudo, que es la unidad político y productiva dominada por un noble, el señor feudal, y organizada en señoríos y parcelas, donde se va determinando las relaciones de vasallajes, desde que tiene mayor poder al que tiene menor poder. Eso sería como la parte más pequeña. A su vez, esos feudos formaban alodios, que eran tierras comunales, campesinos que trabajaban para sí mismos y para el señor feudal. De alguna manera, estos campesinos tenían una parte de esa tierra que era suya y otra parte que le pertenecía al señor feudal. Y los alodios, a su vez, formaban ciudades que eran unidades autogobernadas, que se dedican al comercio y la manufactura y que estaban ubicadas a los límites entre feudos o cruces de camino y que alojan a artesanos y mercaderes y que será sede después de los gremios, de las escuelas catedralicias y más tarde de las universidades, ¿sí? Eh, no había una articulación entre la ciudad y el campo en esta época. Había como una especie de fragmentación o ruptura, como una oposición dinámica entre la economía rural y la economía urbana. Un punto importante acá es el factor o el rol, mejor dicho, que cumplía la Iglesia como una institución autónoma dentro del sistema político feudal, porque de alguna manera la Iglesia tenía esta cosa de, era la autoridad religiosa por antonomasia y por lo tanto estaba por encima del rey, eh, pero a la vez el rey se comprometía a defender la iglesia. Después vamos a ver un poco más sobre ese tema y cómo la autonomía, pseudo autonomía que tenía la iglesia con respecto al soberano. Era muy fuerte el poder que tenía la iglesia en esta época, pero a la vez estaba muy ligada al poder real. Aparece acá el tema de la organización social más llevada al término de los ciudadanos. Antes hablábamos
de la organización más social en cuanto a las instituciones y a la economía. Acá vamos a ver en cuanto a los ciudadanos. En la Alta Edad Media vemos lo que se va a llamar la sociedad bipartita, dividida en dos partes, que por un lado están los clérigos, ¿sí? Aquellas personas consagradas, dedicadas al culto, y por el otro lado los laicos. Y los laicos, a su vez, laicos en general, se dividían entre los agricultores, los rustici, y los guerreros o caballeros. Como la sociedad estaba dividida así de esa manera, muy marcadamente entre clérigos y laicos, y a su vez también marcadamente entre los guerreros y caballeros por un lado y los rusticis, los rústicos, los agricultores, los trabajadores, los que labraban la tierra por el otro. En la Baja Edad Media, ya avanzando en la historia, hablamos ya de una sociedad tripartita, ¿sí? Los oradores, el clero alto y bajo, que a su vez estaba conformado por las órdenes regulares y seculares, es decir, acá había clero alto y clero bajo, se denominaba a aquella parte del clero que venía de la nobleza, de familia noble, y que por lo tanto tenía otro destino dentro de la jerarquía eclesial, y clero bajo era aquellos sacerdotes, clérigos que ingresaban a la vocación religiosa, pero desde una casta social menor, y que por lo tanto eran los famosos sacerdotes de misa y olla, eh, más dedicados al trabajo más popular con la gente en las ciudades o en el campo. Y después, como otra cuestión, aparecen las órdenes regulares y las órdenes seculares. Eso es como el primer estamento de la sociedad tripartita, los oradores, los religiosos, si se quiere. Después aparecían los velatores, aquellos que estaban dedicados al combate, a la lucha, que estaban preparados y entrenados para la defensa, el caballero laico, y por último los laboratores, que era el conjunto de trabajadores manuales, donde se incluía al agricultor, al artesano y más tarde al mercader. El rey es el jefe de los velatores, con lazo de vasallaje, digamos, los caballeros eran vasallos del rey y debían obediencia, pero también es el jefe de los laboratores, porque los maestros de los gremios le debían obediencia al rey y había también en ese sentido una relación de autoridad fuerte con respecto al rey. Y en última instancia también era el jefe de los oradores por la asociación de las cuales les hablaba hoy que había con el papado, porque era el papa el que detentaba la autoridad divina y nombraba al rey, y ese nombramiento del papa sobre el rey le daba autoridad al rey, y esa relación entre el rey y el papa hacía también de alguna manera que el rey se convirtiera en autoridad de los oradores. Entonces decimos que la sociedad feudal se mantiene por el equilibrio entre los tres órdenes amalgamados por la religión. La religión va a tener esa función tan importante en esta época de la Edad Media como de unificar, de amalgamar a la sociedad. La funcionalidad de la definición tripartita de la sociedad es fortalecer el ideal monárquico y permitir el ejercicio del poder del rey en el marco de la soberanía fragmentada. ¿Por qué hablamos de la soberanía fragmentada? Porque no era la misma figura que el rey tenía para los oradores, para los velatores o para los laboratores. Según el trabajo de cada uno, según la influencia que el monarca tuviese en cada uno, iba a ser la relación que sostuvieran con él mismo. Vamos a ver ahora un poco, ya metiéndonos en un tema más propio, más educativo. Aclaro que la parte anterior no quiere ser una clase de historia, ni mucho menos,
pero como dije al principio, entender el contexto histórico y la organización social nos permite entender la educación, que siempre van de la mano, ¿no? con, con la época, con la cultura en la que se da. En la Alta Edad Media, la invasión de los pueblos germánicos y el debilitamiento de ciudades y escuelas urbanas laicas hizo que de alguna manera se empezara a dar la educación con ciertas particularidades. En un mundo de iletrados, el rey debe comenzar a confiar la administración a los letrados que forma la iglesia, que saben escribir y leer en latín. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, fundamentalmente que la invasión de los bárbaros, de los pueblos germánicos en Europa, hace que el rey tenga que tomar a quienes quedaban que podían educar a la población. ¿Y quiénes eran esos? Fundamentalmente los oradores, aquellos que habían tenido una preparación básica, que sabían leer y escribir fundamentalmente en latín, y por eso tenían la capacidad para educar al resto de la población. La Iglesia entonces salva el pensamiento antiguo de la tormenta en que cae el imperio carolingio en el siglo X y marca el comienzo del feudalismo de la Baja Edad Media, donde aparece acá muy marcado el rol de los intelectuales. Es decir, es la Iglesia la que permite, gracias a los monjes en los monasterios, copiando los libros clásicos que habíamos heredado, haciendo traducciones, salvando fundamentalmente de la barbarie de la cultura antigua, la que le permite a la Europa medieval hacer el salto de la Alta Edad Media a la Baja Edad Media y a darle la posibilidad para que cuando aparezcan los intelectuales laicos, con la formación de las universidades, etcétera, bueno, tengan de dónde poder continuar esa formación. Se da a partir del siglo XI lo que se llama el Renacimiento carolingio. De la cultura clásica griega, la reacción folclórica de todas las clases laicas altas y bajas. El renacimiento eclesiástico de los textos y el pensamiento antiguo, griegos y latinos, que solo interesan al clero. El resto de la sociedad es iletrada. O sea, con el renacimiento carolingio, la figura de Carlos Magno acá marca un crecimiento en la intelectualidad de Europa, se pasa o hay un acrecentamiento de la cultura clásica griega que se recibe de varias vías. Nosotros conocemos muy claramente cómo la llegada de Aristóteles, por ejemplo, a la Europa medieval a través fundamentalmente de las traducciones árabes, pero no solo eso, ya ahí en el siglo XI, cuando Santo Tomás empieza a trabajar con Aristóteles, había algunas traducciones propias, más directas del griego y no a través de los árabes, que permitieron, bueno, esto que hablábamos recién del renacimiento de la cultura clásica griega. Eh, Sin embargo, también hay que decir que a principios este renacimiento de la cultura clásica griega era una cuestión fundamentalmente del clero, o sea, de quienes estaban relacionados con la iglesia. En general, a los laicos y al pueblo, podríamos llamar la población en general, no tenía acceso a este tipo de documentos, a este tipo de cultura. En principio fue una cuestión como cercada en los eclesiásticos. Saberes y sistematizaciones, modos y medios de relaciones sociales. ¿Cuáles eran los saberes que se ponían en juego en este periodo? Fundamentalmente el saber religioso, el cristianismo, que desde San Pablo a Santo Tomás
había ya dejado un bagaje de conocimiento importante con autores que habían marcado la historia y que habían dejado, como les decía, un conocimiento profundo para adquirir y para progresar en él. Eh, Está también entonces el saber teórico, que ya se empieza a sistematizar, fundamentalmente la lógica, la retórica, la gramática y la aritmética, pero también la música, la astronomía, la geometría y la filosofía. Veremos que estos conocimientos así nombrados no son azarosos, sino que tienen que ver con la forma de enseñar en la Edad Media, que está caracterizada por lo que se llamó el trivium y el quadrivium. Ya lo vamos a ver bien de qué se trata, pero para que se den una idea, era la forma en que se dividían el estudio de los saberes, clasificándolos de esta manera en la que los acabamos de mencionar. ¿Quiénes eran los que brindaban estos saberes? Bueno, fundamentalmente las escuelas catedralicias hasta el siglo IX y luego las universidades a partir del siglo XII. Las escuelas catedralicias eran las escuelas que los obispos formaban en las catedrales cerca de las catedrales, para la formación del clero fundamentalmente, pero a la cual ya empezaban a abrirse para la formación de laicos que estuviesen interesados fundamentalmente en la filosofía y en la teología, pero también se abría a otras ramas del conocimiento. Si quieren, pongamos una analogía lejana, extrínseca, con el CEOP. El CEOP es un centro de estudios de la orden de los predicadores, es decir, es un centro donde estudian los frailes dominicos, que está abierto a la formación de laicos que están interesados en estudios filosóficos y teológicos que hacen los frailes de la orden. ¿Sí? Bueno, algo así, salvando las distancias, que son muchas, bueno, fueron las escuelas catedralicias, ¿sí? De formación de los sacerdotes fundamentalmente y que se abrían a los laicos. También existía la formación en saberes prácticos, en la tecnología de la época, los conocimientos ligados al trabajo manual, que estaban fundamentalmente a cargo de los gremios. Los gremios no eran los gremios que los conocemos ahora, de Moyano y compañía, sino que eran la asociación de trabajadores de un cierto arte, de artesanos, no sé, carpinteros, panaderos, se me ocurre, etcétera, que se dedicaban a formar nuevos operarios, nuevas personas que pudieran continuar con esta tarea y a ponerse de acuerdo en las mejores formas de comercialización. A eso se los llamó los gremios medievales, que tuvieron una gran importancia en la época y que llevaron también a que en la educación hubiera toda una rama de educación práctica que estaba a cargo de ellos. Las escuelas en las que se formaba el clero, que vivíamos acá, eran fundamentalmente de tres tipos. La escuela colegial parroquial, así se formaba el clero secular o rural y no necesariamente estaba alfabetizado, ¿sí? Era lo que hablábamos hoy del clero bajo. Después estaba la escuela catedralicia o episcopal, de la cual hablábamos recién, donde se formaba el clero secular urbano, que de alguna manera venía de una clase social más elevada. Y por último estaban los monasterios, órdenes monásticas, donde se formaba el clero regular. Acá era donde se conservaba más el conocimiento, donde estaban los eruditos que
copiando los copistas, que copiando las obras de los clásicos griegos y latinos, pudieron hacer que la cultura se sostuviera y que hoy podamos leer textos de Platón y Aristóteles, entre otros, ¿no? Acá también se propiciaba la alfabetización de los monjes. Los monasterios, cuando llegaba un monje que no estaba alfabetizado, que era la mayoría, eh, se, se buscaba que aprendiera a leer y escribir porque era algo importante en la vida monástica. Sin embargo, esto no fue tan simple como se plantea, sino que hubo algunas tensiones dentro de la formación de los clérigos o de la formación en general. Una tensión entre la cultura folclórica pagana y la clerical o eclesiástica cristiana, y la tensión no debe entenderse como irracional versus racional, sino como una lógica folclórica versus la lógica cristiana. Se plantean como distintas racionalidades. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces el seminarista, por llamarlo, el candidato al sacerdocio, que empezaba a formarse en la incipiente teología, convivía con algunas creencias paganas heredadas de sus padres, que eran como formas que competían con la teología católica que empezaba a aprender. Se da entonces el rechazo a una cultura folclórica por parte de la cultura eclesiástica, y entonces se habla de una destrucción, de una obliteración, es decir, lo que podríamos llamar la inculturación, el templo cristiano sobre el templo pagano. También se da una desnaturalización, temas folclóricos resignificados para el cristianismo. Estas tres formas de rechazo o de superación de la cultura folclórica se pueden nombrar de distintas maneras. Los textos que estamos trabajando los nombran de esta manera, pero también podríamos hablar de lo que tradicionalmente se conoce como inculturación, que es tomar todo lo positivo que hay en una cultura y resignificarlo, darle un nuevo valor y de alguna manera transformarlos en contenido cristiano. Esto es lo que muchas veces se hicieron con los templos o con algunas prácticas o costumbres del paganismo que se resignificaron, se inculturizaron desde una perspectiva católica. Podemos pensar muchísimos ejemplos, desde las vestimentas de la liturgia, por ejemplo, la casulla, la estola, que formaban parte de las vestimentas de los jueces romanos, hasta cuestiones más simples ligadas a la música o a ciertos contextos literarios en los cuales se tomaban músicas paganas y se las resignificaba con letras cristianas para que sea más simple la evangelización también. Se plantean entonces, en cuanto al contenido, dos oposiciones: aceptar la cultura griega romanizada, la cultura helénica como la base de la cultura cristiana, o olvidar las lecturas paganas para aprender de cero el cristianismo. Serán como las dos posiciones que existían. O sea, si se tomaba a la cultura grecorromana y de alguna manera se la cristianizaba, o se desechaba de plano la cultura pagana y se hacía como toda una relectura de cero desde el cristianismo. En general lo que hubo fue más que nada esto que hablábamos recién, de un proceso de inculturación. Nos queda la pregunta de si era la Iglesia la que ejercía el monopolio del saber elaborado.
podríamos pensar que en cierto sentido sí, porque era la única que tenía como sistematizada la educación y que se podía permitir eh, generar educandos y educadores, ¿sí? Entonces, en la Edad Media la función de la Iglesia como educadora es central y en cierto sentido única. No, y esto de monopolio a veces suena mal porque pensamos que es algo como a la fuerza, pero en el caso de la Iglesia la monopolizaba no porque ella quisiera, sino porque era la única que podía ofrecer esto. Bueno, vamos a ver cómo se sistematizaban entonces los saberes teóricos. Algo habíamos adelantado, eh, las artes liberales que habíamos nombrado hoy, las 7 artes liberales, estaban divididas en dos momentos para, para su enseñanza que llevaban el nombre de trivium y quadrivium. El trivium es el conjunto de disciplinas que tienen por objeto enseñar al espíritu, el espíritu mismo, y a las leyes a las que obedece el espíritu al pensar. Entonces aparece acá la lógica, la gramática y la retórica, como la base de la educación. Lógica, gramática y retórica. Una vez que se aprendía eso, se pasaba a la segunda etapa, el quadrivium, que agrupa las artes reales o física, es decir, los conocimientos relativos a las cosas, las leyes de las realidades exteriores, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Esta división entre trivium y quadrivium fue como la base de la educación sistematizada de, de la Edad Media. Otras instituciones urbanas, educativas de la Edad Media que de alguna manera quedaban por fuera de la iglesia y por lo tanto eran muy menores y no existieron en todos los países, eran fundamentalmente estas tres: las escuelas elementales laicas. Los mercaderes urbanos tenían derecho a abrir escuelas para dar educación a sus hijos. Eran casos muy minoritarios, mercaderes que tenían mucho dinero y querían dar una educación a sus hijos, abrían escuelas pequeñas donde congregaban a algunos de los comerciantes de la ciudad y le brindaban educación a sus hijos. Las escuelas profesionales organizadas como corporaciones, que va a dar lugar después a las universidades y gremios que monopolizan o regulan parte del saber elaborado. Esto ya más entrada a la Baja Edad Media, donde se empiezan a formar las universidades y se va desprendiendo del tutelaje de la iglesia. Van a ver que el universitario, la universidad, tiene todo un perfil particular que bueno, vamos a estudiar a continuación. Y también aparecen las corporaciones como agrupación con una entidad particular que monopoliza cierto saber y regula sistemas de ingreso, ascenso y promoción. Estas corporaciones aparecen tanto en las universidades como en los gremios. Eran hoy podríamos compararlos con los gremios escolares, por decirlo de alguna manera, pero eran aquellos que permitían o abrían y cerraban las puertas para quién podía enseñar, quién podía acceder a una universidad o no, regulaban los sistemas de ingreso, etc. Los gremios, como una institución civil que también estaba vinculado a la educación, recibían el nombre de gildas también, y eran unidades productivas urbanas.
ejercían control de oficios, la formación y el valor de cambio de los productos que fabricaban. Como corporación tenían privilegios y están jerárquicamente ordenadas según el oficio. Permitieron conservar conocimientos técnicos y experimentar nuevas ideas, las nuevas tecnologías de la época, influenciados también por musulmanes, por mongoles, por judíos. Crearon su literatura propia en lengua vernácula, lo cual fue algo novedoso para la época, porque como estaba pensado para personas no cultas, entonces la literatura más práctica para manejar aprender ciertas cuestiones ligadas a oficios, las escribieron en lengua común, en lengua corriente, no en latín, ¿sí? Entonces fueron los primeros en escribir en lengua vernácula, y se establecían contratos entre los paterfamilias, los jefes de las familias, para la formación de sus miembros. Ahí es donde aparece la tarea educativa. Un dato interesante es que los gremios, en su origen, eran las cofradías religiosas, porque había cofradías según la dedicación de las personas que la formaban. Entonces, las cofradías generalmente se ligaban a un patrono, ese patrono era el patrono de determinado oficio, y que por lo tanto todos los que formaban parte de esa cofradía realizaban el mismo oficio, y así fue como dio lugar a la formación de estos gremios, ¿sí? Muy distinto a los gremios actuales, ¿no es cierto? Tiene un poquito que ver con cofradías religiosas. Sigamos un poco metiéndonos en el tema de educación de los gremios. Había una relación entre maestro-aprendiz, que era una relación formativa, pero también una relación de producción, porque a la vez que se aprendía produciendo, entonces era como una especie de empleado, que en realidad se le pagaba con el aprendizaje. El producto que se fabrica siguiendo ciertas normas complejas que requieren saber y destreza, eso era como el contenido de la formación. En cuanto al problema del saber y su circulación entre los miembros de la comunidad artesanal, maestros, oficiales y aprendices, era interesante porque se custodiaba mucho el saber, había como una especie de secreto en el cual no se podía contar a nadie que no formara parte del gremio. Eh, de hecho, así de estos gremios vinculados, más que nada a la construcción de catedrales o de edificios muy grandes, es de donde nace la masonería, ¿sí? Custodiando secretos así de construcciones muy específicas. Bueno, así es el origen primitivo de la masonería, como un dato simplemente. El aprendiz entonces se prepara para incorporar ambos y llegar a elaborar un producto completo. Es decir, eh, trata de, el aprendiz intenta integrar los conocimientos adquiridos por la comunidad de artesanos, pero también por sus maestros particulares, y así logra formar aquel producto que está intentando aprender para enseñar. Y la transmisión, les decía, se regula por los contratos de la obligación con el maestro y del aprendiz también con el maestro, donde el pater familia, decíamos hoy, tiene una función especial de armar estos contratos, pero también de vigilar que se cumplieran. El proceso formativo de los gremios es un proceso de aprendizaje largo que se da desde que tiene una duración aproximadamente de 7 años, que se da a partir de los 12, 13 años, donde el aprendiz empieza a educarse por el maestro. Se da entonces este proceso de monopolización por parte del gremio, porque es el gremio el que
monopoliza el saber, como decíamos recién, por esto del secreto también, y hay como un sistema de admisión, no cualquiera puede entrar. Está este contrato con compromiso mutuo, del cual también conversábamos hace un rato. Pasemos ahora ya al último tema, también tema muy importante, que es el tema de las universidades. Las universidades es como la evolución final de las escuelas catedralicias, de las escuelas laicas y de las cofradías. Fundamentalmente de las escuelas catedralicias, pero es como que confluyen estas tres instituciones anteriores en lo que va a ser la universidad propiamente dicha. Responden la creación de la universidad a la necesidad de nuevos saberes, saberes seculares, no religiosos, eh, fundamentalmente destinados a la economía o a la política de las ciudades, aunque también se van a transmitir saberes teóricos, teológicos, saberes liberales, filosóficos, etcétera. Pero el nacimiento de la universidad en sí misma está ligado al crecimiento de la realidad urbana. Hay dos grandes modelos de universidades que podríamos pensarlos en dos ejemplos, que son París y Bolonia. París como la corporación de maestros salidos de las escuelas catedralicias de Notre Dame y que estaba organizada en naciones y facultades. Entonces acá vemos bien clara la procedencia en la Universidad de París de la escuela catedralicia de Notre Dame. Y Bolonia, que es una corporación de estudiantes e hijas de escuelas laicas del norte de Italia. Bolonia sería más un ejemplo entonces de una universidad formada por escuelas laicas del norte italiano, ¿sí? Como dos modelos típicos de universidades medievales. Se da con el crecimiento de las universidades lo que se va a llamar la conciencia universitaria, que va a caracterizar a todo un grupo social. Formar parte de la universidad medieval era un privilegio, un prestigio interno que estaba vinculado con la ciencia y con la posesión del saber, por un lado, pero también tenía un prestigio externo que se mostraba, que estaba relacionado con la ceremonia y el fasto. Es decir, mostrar en la práctica y en la apariencia la pertenencia a un grupo, el uso de túnicas, de togas, eso era manifiesto y era reconocido social y culturalmente. Las etapas de los estudios medievales eran fundamentalmente la del bachiller y maestros en artes como primeras etapas y base para los estudios superiores. Los métodos que se usaban para el aprendizaje estaban ligados a lo que era la disputatio, la discusión, y de esa manera el acrecentamiento del saber. Había una relación muy fuerte con los poderes públicos, fundamentalmente con la iglesia y con el rey, y había también como un interés por la política. De hecho había universidades o facultades de lo que podríamos llamar ciencia política, pero era más bien teórico y no tanto práctico, ¿sí? En la práctica había más bien como un desinterés por la política. Esto de la conciencia de sí, de los universitarios que hablamos recién, tiene unas particularidades interesantes. El universitario como intelectual con estatus diferenciado respecto de otros grupos que incluso tenía fueros por ser universitario, da la aparición de un nuevo oficio, el oficio escolar o el oficio académico. Es decir, eran aquellas personas que dedicadas al estudio no querían hacer otra cosa
y querían dedicarse a estudiar y a enseñar. Entonces surge un nuevo oficio que es el oficio de enseñar. Para dedicarse a ese oficio no podía dedicarse cualquiera, porque necesitabas una base económica que te permitiera comprar materiales, el libro, el papel, la tinta para dedicarte al estudio, eh, lo cual solo podían hacer aquellos que tuvieran alguna fortuna de base para poder dedicarse a eso. Se ejerce un papel político, aunque no se dedican a la política, lo que decíamos recién. Las universidades, con su conocimiento, gobiernan las tres formas de vida: la corporal y carnal, la Facultad de Medicina; la civil y política, la Facultad de Derecho; y la espiritual y divina, la Facultad de Teología. Vemos acá como estas tres facultades primitivas, medicina, derecho y teología, eran de alguna manera las que reflejaban los intereses humanos de la época: lo corporal, lo civil y lo espiritual. ¿Sí? La universidad se caracterizó también por corporaciones con privilegio y monopolio escolar, pero no independiente. Era un grupo sociodemográfico particular dentro de la sociedad. Era el hombre soltero, joven, eh, que tenía distintos orígenes social, pero vinculados fundamentalmente a un grupo social elevado, ¿sí? Como grupo económico eran más bien consumidores y no tanto productores, y era un grupo en conflicto con los burgueses por los privilegios que tenían, fundamentalmente porque no pagaban impuestos. Los dedicados a enseñar no pagaban impuestos, y por lo tanto, bueno, los burgueses se oponían, digamos, los comerciantes se oponían a eso. Era un grupo de prestigio para la ciudad, lo que les decía hoy, el uso de la toga, que se manifestaba exteriormente, y había una relación con el poder, tanto con la iglesia como con el monarca, con el rey. Esto va a cambiar después con el Renacimiento, porque la universidad va a tener una función más de crítica hacia lo establecido, pero en la universidad medieval hay todavía una cercanía con el poder social y político. Eh, ya falta poco. Entre los siglos XII y el siglo XVII vamos a ver algunos cambios entre la relación del poder político y las universidades. Fundamentalmente, el poder político comienza a ejercer mayor poder, las universidades empiezan a perder autonomía. Este está relacionado con la dependencia económica, con la reforma protestante, y esta división va, va a generar también una división entre universidades protestantes y universidades católicas, también por el surgimiento de las guerras, por la multiplicidad de universidades que empiezan a crecer. Va a empezar a tener más una función política, donde se van a empezar a formar funcionarios para el trabajo en el gobierno, en la política, y va a empezar a tener competencia con otras instituciones nuevas. Con el Renacimiento y el humanismo, la cultura y la ciencia comienza a desarrollarse fuera de la universidad, y aparecen figuras como la Academia de Lorenzo Medici en Florencia, como un ejemplo de competencia a lo que va a ser la universidad. Hay un punto, uno de los últimos puntos desarrollado en el texto, que es el tema del Renacimiento como domesticador, por denominarlo de alguna forma, de la universidad. En cuanto a que se cierra el medio social,
baja en un número de pobres y crece el estudiantado burgués y noble, entonces la universidad se va tornando casta, entonces deja de ser fuente de renovación y empieza a polemizar, deja de polemizar con el Papa y con el Rey, y recién vamos a tener que esperar a la Revolución Francesa, a la Revolución Industrial, para que la universidad vuelva a tener este rol contestatario y de alguna manera revolucionario que había tenido hasta la época. Con esto, entonces, vamos terminando esto que quise hacer, así como meternos de lleno en lo que era la enseñanza medieval. Por algunos momentos fui muy rápido, intenté ir leyendo el PowerPoint, cosa que me enseñaron que no hay que hacer, no es muy didáctico, porque ustedes pueden leer el PowerPoint ustedes solos, pero para mí era la forma de que no se me hiciera tan extenso, entonces me limitara a lo que había escrito ahí y no me vaya mucho por las ramas, entonces iba leyendo y comentando. Les dejo el PowerPoint, que tiene mucha información, les dejo también los textos con los cuales hemos trabajado. Espero haber sido claro y que hayan entendido un poco cómo era la educación en la Edad Media y fundamentalmente cuál era el rol de la universidad, que es un rol muy interesante, muy particular y de gran influencia hasta nuestros días.